tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos, víctimas, autoridades, amigos que estáis aquí reunidos siguiendo esta convocatoria de la Fundación Fernando Buesa y del Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Es un placer presentar el libro de una amiga y de una colega, no historiadora, nadie es perfecto, socióloga, de la Universidad Pública de Navarra. Es profesora titular allí y también es investigadora del Instituto Icomunitas. Y aparte es una persona que ha estado implicada en buena parte de los trabajos más interesantes y más importantes que se han hecho desde la comunidad foral, desde nuestros vecinos, en torno a este tema. Su libro se llama Mirar atrás, memorias y proyecciones de la violencia de ETA, pero entre esos trabajos que os decía hace un momento que ella ha desarrollado en los últimos años, pues están, por ejemplo, un análisis sobre la violencia de persecución y cómo afectó a cargos públicos, sobre todo constitucionalistas, aunque no solo. También otro estudio muy interesante, en este caso del 2021, sobre qué es lo que conocen y lo que no conocen los alumnos de secundaria de Navarra sobre el tema del terrorismo, con datos pues bastante reveladores y que a fecha de hoy pues, lo hemos citado mucho y lo seguimos utilizando, ¿no? Nos sirve como referente. O también otro estudio anterior sobre las extorsiones o sobre la campaña de ETA contra los empresarios. Bueno, ella es una persona muy implicada en estas tareas y méritos académicos al margen. Ella es también sobrina de Humberto Fouz, que es uno de los tres chicos, de los tres jóvenes gallegos, que en el año 73, se han cumplido casi 51 años ya, fueron secuestrados en el sur de Francia, fueron torturados y fueron asesinados y sus cuerpos hechos desaparecer, y de hecho a fecha de hoy siguen desaparecidos, por miembros de ETA. Miembros de ETA que nunca reconocieron ese crimen y que, en fin, es uno de los pocos casos que siguen sin reivindicar bajo la excusa de que no fue ETA, sino miembros de ETA, en plural, ¿no? Pero bueno, hace casi un año, en este mismo lugar, pues hacíamos un homenaje, un acto de recuerdo entre Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria, y el Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Bien, el libro que Marta acaba de publicar, que lo ha hecho con la editorial Los Libros de la Catarata, también muy implicada en este tipo de trabajos sobre terrorismo, sobre memoria vasca, pues es una recopilación de artículos académicos que ella ya desde finales de los 90, desde el 98 en concreto, es la fecha del primero, ha ido publicando de forma dispersa y entonces para mayor comodidad del lector y de todos nosotros los ha recopilado aquí, desde 1998 hasta prácticamente la actualidad. Ha ido publicando estos libros. Bueno, hay una serie de conceptos sociológicos, aunque no solo de raigambre sociológica, que a ella le interesan mucho y que ha ido plasmando a lo largo de toda esa producción académica, que le valdrá una cátedra en el futuro, seguramente. Pero entre ellos está la cuestión de la memoria, o de las memorias en plural, evidentemente, o también la cuestión de los símbolos, de la presencia en el espacio público de la simbología en torno no solamente de los perpetradores, sino también de aquellos que se les opusieron, y cómo eso ha generado batallas simbólicas, no solamente que han afectado a las víctimas directas, evidentemente a ellas hay que tenerlas en cuenta y presentes en primer lugar, sino también pues, a toda la sociedad de diferentes maneras y a lo largo del tiempo. Por defecto profesional, y de algún modo ya lo hicimos así en Bilbao, vamos a plantearlo como una especie de coloquio. Yo le voy a ir haciendo una serie de preguntas que las vamos a estructurar de la siguiente manera. A través de las décadas en las cuales la violencia terrorista ha tenido un impacto en nuestra sociedad, desde los años 60 hasta antes de ayer, como quien dice, ¿no? Y en ese sentido, Marta, buenas tardes, sin perjuicio de que tú te presentes o te dirijas a nuestro público, pero la primera pregunta tiene que ver precisamente con la experiencia de tu familia, que se remonta a esos años 70 en los cuales sufrís ese episodio traumático. Claro, tú eres sobrina de Humberto, pero tu madre, hermana de Humberto, sigue con nosotros, por tanto esa presencia de las víctimas es muy patente, ¿no? Y sus necesidades y todo. Y te quería preguntar cómo
Después de los crímenes fundacionales de ETA, de cómo empiezan a matar en el año 68 José Antonio Pardines, Melitón Manzanas, y así se pone en marcha la espiral de acción-reacción. Claro, son unos años, pocos, de finales de la dictadura, en los cuales ETA gana mucha popularidad. Son años en los cuales generan dos de las víctimas más recordadas, si no las que más, que son Melitón Manzanas, ya hemos citado, y Carrero Blanco, y cómo junto a ellos hay otras casi 50 personas asesinadas, de las cuales pues prácticamente nadie se acuerda y que de algún modo impugnarían el mito de una ETA buena antifranquista, el mito de la legitimidad de origen de la banda terrorista. Entre ellos el caso que hemos comentado de Humberto y sus amigos, pero también los 13 de la cafetería Rolando de Madrid, del cual también se van a cumplir 50 años en septiembre, bueno, sí, en septiembre, y muchos otros. Incluso sobre Melitón Manzanas y sobre Carrero Blanco cabría plantear mucho debate en un plano moral sobre la legitimidad por el hecho de ser un represor de la dictadura o un conocido torturador o el presidente del gobierno de la dictadura, quitarlo de en medio mediante un asesinato y no pues mediante un juicio justo y posteriormente en democracia, como seguramente como tendría que haber sido. Bien. La primera pregunta, por tanto, va en esa dirección, ¿no? sobre quizás el efecto que ha tenido ese episodio sobre ti a la hora de decidirte a escribir sobre estos temas. Bien, lo primero, que además me has dado permiso para ello, agradezco mucho la presencia en un día tan, ha dicho buenas tardes, pero es un día bastante desapacible atmosféricamente hablando, entonces agradezco mucho la presencia de tanta gente. Y quiero agradecer también tanto a la Fundación Fernando Buesa, la organización de esta presentación, como al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de acoger esta presentación. Es verdad que en este espacio casi me siento como en casa y recordaba Raúl el evento de hace... perdón. Se me oía por ahí detrás. Bueno, en cualquier caso estaba agradeciendo, ¿no? ese papel tanto en este acto tanto de la Fundación Fernando Buesa como del Centro Memorial. Y recordaba, que lo ha recordado también el propio Raúl, ese acto, ¿no? de homenaje y de reconocimiento que se celebró aquí hace casi un año, ¿no? Enlaza también con esa fórmula, ¿no? Con esa pregunta que me lanzas, que sí que la idea es un poquito establecer ese diálogo. Y claro, yo cuando ocurrió lo de mi tío era prácticamente un bebé, yo tenía un año, era una niña, pero sí que forma parte de nuestra memoria familiar. Y forma parte además en una clave que lo has señalado tú muy bien, Raúl, ¿no? Que tiene que ver con la advertencia respecto al riesgo de las apuestas por la violencia y a esa referencia que tiene que ver también con la mitificación del origen, ¿no? Vinculado, porque de hecho yo eso lo advierto todavía, yo veo ese recorrido y todavía se advierte en ese relato, ¿no? que se pretende hacer respecto a la historia de ETA. Hay un refuerzo en esos orígenes vinculado al hecho de que se sienten portavoces o se sienten protagonistas de la lucha antifranquista, ¿no? Y de hecho ese tiene algo también de simbólico, ¿no? El Melitón Manzanas y la referencia a Carrero Blanco, ¿no? Que forma parte incluso de ese imaginario popular, ¿no? El que se canta y se lanzan jerseys al aire, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que hay es primero desde esa perspectiva de la tragedia familiar, es decir, es que esto, ¿cómo es posible, ¿no? que se siga sin saber, tres jóvenes que no formaba parte de ese relato también público, ¿no? de esa memoria pública que es importante cuidar. Entonces yo creo que eso sí que ha marcado un poco mis dos obsesiones, ¿no? Una que tiene que ver con tratar de explicarme y de entender cómo se producen esos procesos de legitimación de la violencia, porque ese respaldo social, ¿no? que tuvo ETA durante, no ya en esos sectores de la dictadura, sino también en la transición y en los años 80, que como bien has estudiado tú también en algunas ocasiones y has hecho obras referenciales sobre eso, esos años de plomo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la pregunta que tiene que ver con cómo armamos la memoria, con cómo... Yo a veces en el propio texto, a la hora de recopilar todos esos trabajos, ¿no? Hablamos de 25 años, que da un poco de vértigo, ¿no? Pero me doy cuenta de que detrás de esa pregunta, ¿no? por cómo se produce esa legitimación de la violencia,
está también la advertencia respecto al papel que juega la imaginación en el ser humano, ¿no? O sea, vivimos imaginando, vivimos proyectando, vivimos, por eso es memorias y proyecciones, porque en esa memoria que se construye, que se estaba construyendo entonces también, se proyectaba un futuro de liberación, de una Euskal Herria independiente, y en esa imaginación no cabían las víctimas, no caben, no. Y no cabe además, a día de hoy, en algunos relatos, el reproche respecto a que creíste que empuñar las armas era legítimo para perseguir tus objetivos políticos. Por eso también lo del mecanismo ese de la violencia reactiva. Y por eso me parece también muy importante ese trabajo que se viene haciendo en la recuperación de la memoria de las víctimas. No me refiero ya a ese mismo caso que me parece muy grave, ¿no? de 3 jóvenes que pues, sueñan con un futuro y que se les rompe ese futuro. Y que además las familias, o las de mi madre, se quedan con ese vacío de decir qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero eso es decir, no es solo un efecto sobre una familia en concreto, sobre las familias que son víctimas, sino que es, como bien ha señalado también Raúl, es el efecto que causa sobre la sociedad, ¿no? Y por eso me parece importante ese ejercicio y ese esfuerzo de mirar atrás, ¿no? Hay, sobre todo en las partes finales, pero me gusta mucho también el papel que juega el cine o que juega la literatura. Y precisamente con ese caso, ¿no? el primer asesinato, el asesinato fundacional, ¿no? de ETA en el 68 de Pardines, hay una serie, La línea invisible, creo que y en esa serie, que están hablando de Xavi Etxebarrieta, ¿no? que están explicando un poquito pues cómo se implica en la lucha armada, se recoge, lo tenía por aquí marcado porque es que me parece muy, muy poderoso a la hora de explicar eso que comentaba de la imaginación, ¿no? Y de cómo las apuestas por ese futuro, por eso con lo que sueñas, se pueden convertir en sanguinarias sin ser muy consciente de que estás manchándote las manos de sangre, ¿no? Y tiene que ver con cómo concebimos la patria y la defensa de esa patria, ¿no? Que está también muy en el relato, ¿no? Y en el espíritu de esa lucha, ¿no? Y es un poco la referencia que recupera a un poeta, las palabras de un poeta, en particular José Martí. O sea, está Xavi Etxebarrieta, que liderar ETA en esa quinta asamblea, y dice, lo recogen así, será ficción, estará aficionado, pero son palabras muy, muy, muy pertinentes, me parece. Lucha o rendición, bombas o huelgas, sacrificio o resignación. Como dijo el poeta, el amor a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a las hierbas que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, el rencor eterno a quien la ataca. Eso verbaliza en el 78, ya digo, con ficción, pero está verbalizando esa convicción respecto a que para proteger tu propia patria lo que tiene que hacerse fuerte es el odio a aquello que has identificado como tu enemigo. Y creo que eso ha tenido un recorrido excesivamente largo en nuestro contexto y en nuestro espacio. Entonces, si nos remontamos, queda un poquito hacia donde digo, ¿no? Si nos remontamos a ese periodo inicial, pues yo creo que lo que conviene, o lo que yo por lo menos me planteo, es desactivar o tratar de desactivar ese potencial de mitificación, ¿no? del relato, del recurso a la violencia. Porque automáticamente tenemos que ser conscientes de esos efectos realísimos, ¿no? Que a veces en sociología, por utilizar un concepto de estos sociológicos, se suelen llamar las consecuencias no intencionales de las acciones, pero cuando tú eres consciente de que tu acción conlleva determinada consecuencia, aunque no pretendas que sea esa, el hecho de ignorarla la convierte en intencional. Entonces, un poquito por ahí esa cierta imaginación proyectando un futuro maravilloso, entre comillas, y la falta de imaginación para percibir cuál es el coste para conseguir ese futuro con el que sueñas, ¿no? Ellos habían ido a ver El último tango en París, una película precisamente, además un acto tan cotidiano como ir a ver una película, aunque en ese caso también un poco excepcional, porque tenían que cruzar la frontera para verla en Francia, porque en España estaba prohibida durante el franquismo, y al final pues se supone que les cambia la vida, que pierden la vida directamente, ¿no? Claro, porque se encontraron por el camino con una serie de gente que creía en esos términos tan dicotómicos de comprender la realidad, como nos acaba de leer Marta a cuenta de Xavi Etxebarrieta, ¿no? En términos agónicos, en términos
bueno, sí, prácticamente... Y sobre todo con ese relato del victimismo, ¿no? Que hay también mucho de fondo, ¿no? Respecto a en ese mecanismo, ¿no? de explicar la propia violencia como una violencia reactiva, ¿no? Y ese ejercicio de sentirse un pueblo oprimido, de sentirse víctima, de sentirse cómo eso puede activar ese resorte de... Es que tenemos que responder, porque si no nos convertimos también en cómplices de la violencia, que eso muchas veces también está de fondo en los propios... las propias referencias a la violencia revolucionaria, ¿no? Y a pues, las imágenes del Che Guevara, todas esas referencias, también toda esa mitificación que tiene que ver con el entender que la única salida para salir de una violencia que has identificado como una violencia estructural es acudir a las armas, porque si no te estás convirtiendo en cómplice de que se siga repitiendo esa violencia. Entonces ahí es donde bueno, advierto yo, ¿no? Esa zona de quiebra, ¿no? de quiebra en clave moral, en clave de bueno... La semana pasada teníamos un coloquio aquí con Teo Uriarte. Teo Uriarte, ya sabéis, miembro de la primera ETA, superviviente al proceso de Burgos, y les hablaba a los chavales, a un grupo de chicos del Colegio Vizcaya, les hablaba precisamente de la fascinación de una generación por el Che Guevara, de querer emularlo y de esa épica de la violencia de la cual... Es importante que personas como el propio Teo sean los que den testimonio y digan, ya, pero nos equivocamos y no hubo ninguna ETA buena, tampoco la primera. Pero claro, sí que contribuyeron a alimentar a la bestia, y bestia que crece y que es ya en los años de la transición, finales de los 70, primeros 80, los años de plomo, cuando más va a asesinar con muchísima diferencia, ¿no? Ahí algunos hemos sacado los datos de que el 95% de los asesinatos de ETA y de organizaciones afines vienen tras la muerte de Franco, pero alimentados o crecidos por esa épica precedente, ¿no? Pero hay un episodio que corresponde ya a estos años, finales 70, primeros 80, que Marta ha estudiado mucho y que conoce muy bien, que es el caso de Guernica. De Guernica como símbolo, del Guernica de Picasso, de la querella en esos años en torno a su posible, no vuelta, porque nunca había estado, pero sí llegada, digamos, al País Vasco, ¿no? Claro, eso tiene, por una parte, una vertiente que afecta al nacionalismo institucional, pero otra que afecta también al nacionalismo vasco radical, porque se da la paradoja de que un símbolo que Picasso había pintado, un mural que había pintado pensando en hacer una denuncia de la brutalidad y de un bombardeo de una villa llena de civiles, pues al final se acaba convirtiendo en manos de algunos en una herramienta para clamar venganza, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en el 50 aniversario del bombardeo, manifestación en Guernica y gritos de Goraeta, aprovechando a algunos supervivientes del bombardeo en primera fila para intentar transmitir una imagen de continuidad, ¿no? De que la guerra no ha terminado, esto es la misma lucha, gritos de Goraeta, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, luego la propia reproducción del mural ha sido una constante dentro del nacionalismo radical de la izquierda abertzale, pues hasta la actualidad. Y durante muchos años, a fecha de hoy no, afortunadamente, pero utilizándose para fines contrarios a aquellos para los que fue concebido. Bueno, Marta es seguramente la que más conoce sobre este asunto. ¿Qué nos dice el Guernica de Picasso, la querella en torno a ello, sobre aquellos años de la transición en el País Vasco, en Navarra? Sí, bueno, a mí me había llamado tanto, o sea, me llamó tanto la atención, y es verdad que lo acudía yo un poquito cuando se estaba construyendo el Guggenheim en Bilbao, y había el reclamo ese de que... y acudes un poquito a los debates previos, ¿no? Cuando en ese momento dice, bueno, es como el símbolo que va a mostrar que la transición ha culminado, ¿no? Y el ver el tipo de debates, ¿no? El tipo de discusiones que se generaron y lo encendido, ¿no? Y lo marcado, ¿no? de esos debates me agarró tanto que hasta lo convertí en una parte de mi análisis de mi trabajo de tesis doctoral. Estamos hablando de los años pues, entre el 95 y el 2000, me doctoré en el 2000, y una de las partes, estoy pues, planteando un poquito un planteamiento sobre un teórico alemán, Jürgen Habermas, sobre la racionalidad comunicativa, sobre que no viene al caso, pero era un poco utilizar el contrapunto de Guernica, no solo del mural de Picasso, sino también de esos usos simbólicos y del propio relato respecto al bombardeo de Guernica, ¿no? Porque ahí también hay obviamente hay una historia oficial que trataba de negar la realidad, hay yo creo que un apropiamiento respecto, o sea, contado como los vascos hemos sido bombardeados por los españoles, obviando la referencia de que en ese escenario había un frente en el que no era un enfrentamiento entre vascos y españoles,
y luego eso mismo se traduce, se traslada a ese escenario de reclamación del cuadro, diciendo es un cuadro pintado con la sangre de los vascos, ¿no? Nosotros ponemos la sangre y ellos se llevan el cuadro. Y eso verbalizado también desde el propio nacionalismo institucional. Estoy pensando en Xavier Arzallus, estoy pensando en personajes públicos que tenían una presencia pública muy fuerte y que enconaban también ese debate, porque realmente había caceroladas, se organizaron un montón de movimientos sociales vinculados a esa reivindicación, pero la cuestión que a mí me llamaba la atención tenía que ver con que precisamente un símbolo, ¿no?, que lo que hacía era, claro, con esa grisura, ¿no?, todo lo que significa Guernica, ¿no?, una denuncia, ¿no?, de un ataque, un bombardeo dice que es el primer bombardeo contra una población civil indefensa. No lo es, antes hubo en Sauen, en Marruecos, pero en cualquier caso sé que ha pasado un poquito a la historia como el primer bombardeo contra una población. Y se supone que es un grito, no sé si calmado o no, pero un grito reclamando la paz, ¿no? Y Picasso era un encargo, no le encargaron el Guernica, le encargaron un cuadro para el museo, pero era la República Española la que le estaba encargando eso. Entonces había ahí como una especie de tira floja, de apropiamiento en esa clave simbólica, que es lo que me llamó la atención en términos de incoherencia, ¿no? Es un cuadro que simboliza la paz, que busca denunciar la violencia, esa violencia, y generaba, claro, en un contexto en el que había asesinatos, había bombas, entonces claro, ellos ponen las bombas y decías, pero ¿de qué bombas estamos hablando? Entonces ese tipo de discurso, pues yo creo que lo que generaba era un enconamiento y pues unos ensayos que se han repetido en momentos posteriores de esa división, ¿no?, entre nosotros y los otros, entre ellos los vascos y los españoles, alimentando también esa versión, ¿no? Entonces ahí es donde me parece interesante, ¿no?, explorar ese tipo de simbología. También puedo recordar, eso no lo recojo aquí, creo, en el texto que refiero sobre ello, que me fijo también un poquito en el papel que puede jugar el arte, ¿no?, a la hora de desactivar la violencia o esa justificación de la violencia, ¿no? Pero un poco como anécdota, ¿no?, cuando Rafael Vera y José Barrionuevo estaban cumpliendo pena de cárcel, ¿no?, por los asesinatos de los Gal, de la Seizabal, en el mural de la cárcel pintaron una reproducción del cuadro. Entonces quiero decir que hay también como una especie de gesticulación, ¿no?, de ese esfuerzo, ¿no?, de apropiamiento de un símbolo que para unos acaba significando una cosa y para otros otra, ¿no? Todo el mundo se lo quiere apropiar. Sí, y luego había otro, y ahora yo creo que ahora ya no tanto, ¿no?, pero en todo Garbasco que se precie hay una foto de Sabino Arana, una icurriña y la reproducción del Guernica, ¿no? Eso lo he oído también cuando estaba investigando un poquito en esa dirección, pues ese tipo de lemas, ¿no?, que ahora yo creo que lo vemos con distancia, ¿no?, porque eso se recuperó un poco cuando se intentó traer el cuadro para el Guggenheim, y hubo también ahí, bueno, pues una comisión, un estudio a fondo, pero ahí se revitalizó un poco ese debate. También insisto en que lo interesante ahí, creo, es la parte de nosotros contra los otros, vascos contra españoles, nuestra sangre, el cuadro es lo que dan ellos, o sea, hay ese tipo de tensión. Pero estaba ya más atenuada, ¿no? Pero sí. El cuadro no le gustaba a todo el mundo, ¿no? No, o sea, es que encima eso es lo curioso también. Y por ejemplo, a Melitón Manzanas, sí. A Telesforo Monzón no le gustaba. Claro, buenísimo, fíjate, Telesforo Monzón. Luego hay, bueno, saltando un poco más hacia adelante a los años 90 ya, hay otra batalla simbólica que es muy clara y que de algún modo representa ese otro gran mito que persiste, que es el del conflicto, ¿no? Más allá de el de la supuesta ETA buena antifranquista que comentábamos antes, el del conflicto. Y eso yo creo que se ve muy bien y en el libro de Marta se queda plasmado en las concentraciones pacifistas y en la campaña del Lazo Azul que se hace a partir del año 93 con Julio Iglesias Zamora, pero que luego continúa durante buena parte de esos 90 con los secuestros largos de ETA en esos años, ¿no? De José María Aldaya, de Julio, bueno, ya hemos comentado Julio Iglesias Zamora, Cosme del Cló, así hasta el de Ortega Lara y bueno, el último sería el de Miguel Ángel Blanco. Claro, la izquierda abertzale se da cuenta de que de algún modo se está poniendo en cuestión su control de la calle
y porque más allá de los resultados electorales y de en los cuales se veía que eran minoritarios, pues la calle de algún modo, y por decirlo rápido, era suya, ¿no? Por lo menos en cuanto a la expresión de las identidades territoriales, siempre pues muy movilizados, etc. Y entonces plantean las famosas contramanifestaciones enfrente de allí donde se concentraban los pacifistas, en contra de la campaña del Lazo Azul, ¿no? Si unos defendían la libertad de Aldaya o de Cosme del Cló o de quien estuviese secuestrado, los otros la libertad de Euskal Herria sin genérico, y les insultaban, y españolazos, y a los del Lazo navajazo, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un momento en el cual ellos pretenden visualizar también ese nosotros-ellos en forma de vosotros estáis ahí situados, aunque no os defináis así, sois los españoles, ¿no? Y nosotros, representantes del pueblo, siempre arrogándose, ¿no?, esa representación del todo vasco enfrente. Bueno, no sé, de algún modo, yo creo que a estas alturas, evidentemente, que operativamente se puede decir que la democracia, que la sociedad democrática, etcétera, derrotó a ETA, derrotamos a ETA, pero, sin embargo, hay ciertos conceptos que de un modo más o menos explícito pues han ido instalando en el imaginario colectivo, y quizás este de conflicto, que en su momento quisieron visualizar en cosas como esa campaña, ¿no?, con Euskal Herria Eskatu y tal, pues tienen demasiada presencia. No sé, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo ahí pensando en esos años, ¿no?, en los que hay movimientos cívicos que salen, pues Gesto por la Paz, de Euskal Herria, movimientos que salen, el propio Lazo Azul. Ahí yo creo que sí es fácil apreciar esa tensión por parte de la izquierda abertzale, de la izquierda más radical, por recuperar por no perder ese espacio, ¿no?, que en parte en clave de expresividad y lo habían hecho suyo, lo habían tomado, ¿no?, pues carteles y las manifestaciones. Entonces sí que había como esa generación de una polarización, ¿no? Generación no, identificación y advertencia de una polarización que ellos ya se habían apropiado de ella, porque tenía que ver con esa clave de el enemigo o el español y el vasco auténtico, ¿no? Entonces ahí ese tipo de tensiones, o yo ahí las vivía, yo lo recuerdo vivirlas con mucha desazón, pero a la vez con mucho orgullo, ¿no? Porque había una parte también bueno, es que hay una teórica, que no sé si más, que habla de la espiral del silencio. Voy a sintetizarlo muy rápido, que viene a mantener que a veces cuando pensamos que el que calla está de acuerdo con el que habla, lo que hacemos es callarnos para no ser la voz discrepante. Pero resulta que igual esa mayoría silenciosa un poco es por el miedo a no integrarte, Entonces, el hecho de que desapareciera o que paulatinamente fuese desapareciendo ese silencio era una ganancia. Porque yo no creo que la mayoría de la sociedad vasca estuviera de acuerdo con ETA, ni estuviera de acuerdo. Pero lo que creo que había era cierta, por un lado, indiferencia, cuando no te tocaba directamente, cierta apatía, miedo, mucho miedo, y luego el miedo a significarse, entonces la valentía. O sea, yo creo que hay que mirar con orgullo hacia ese espacio, ¿no? Porque no sé, veías que eso que parecía que era una calle tomada en clave combativa y en clave de ese conflicto, que pues se veía, había una respuesta, ¿no? Y además era una respuesta que era una respuesta cívica, ¿no? Una respuesta hace demasiado poco tiempo, que creo recordar que Arnaldo Otegi hablaba de tardamos demasiado en escuchar la voz del pueblo vasco, arrogándose también ser representante de la voz del pueblo vasco, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué voz? Hay una voz unitaria de ese pueblo vasco, pero ahí lo que sí se empezaba a apreciar era esa resistencia. O sea, cuando la gente salía a la calle manifestándose, se habla de que las de Miguel Ángel Blanco fueron manifestaciones muy masivas, y que por fin ya había manifestaciones antes, pues en contra de los secuestros, para que se liberasen muchas movilizaciones, y sin embargo ahí fue como una especie de punto de inflexión,
que sí que hizo a la propia izquierda abertzale tambalearse, ¿no? Entonces yo creo que ahí, yo cuando miro hacia ese escenario, o sea, por un lado está eso, los movimientos cívicos, y por otro ahí también yo creo que se revitalizó un poco a raíz del pacto de Lizarra y de las bueno, pues de leyes que se aprobaban y que perseguían la escenificación, ¿no?, de homenajes a presos de ETA, o de los carteles, las típicas chondas en las que yo recuerdo un verano en el que había una tensión con eso, en la aplicación de la ley, la aplicación de una normativa. Entonces creo que eso fue una ganancia cívica, ¿no?, porque realmente se habían apropiado del espacio. Eso también ahí es el texto en el que le presto un poquito más de atención a eso, es el de batallas públicas, ¿no?, porque o sea, realmente no era una batalla campal, porque realmente quienes eran violentos eran ellos, pero sí que había esa resistencia, esa muestra de resistencia cívica, ¿no? Bueno, pues es que tienes secuestrado, tienes una persona secuestrada, has matado, has puesto una bomba, y no lo estás condenando, estás apoyando, le estás alentando, estás señalando. Entonces eso me parece importante en esa doble vertiente, la de cierto orgullo y la de cierta necesidad de que eso se reclame como algo que quizá habría sido interesante en mayor medida, porque muchas veces también se habla de la sensación de falta de respaldo, ¿no?, de la falta de... Pero bueno, creo que está ahí y hay que contarlo. Claro, al mismo tiempo es también un ejemplo de un momento en el cual tenían mucha menos fuerza que antes. Hemos hablado de los años de plomo, de casi un asesinato cada 3 días, aparte de constantes atentados, secuestros, etc. Claro, ya a partir de principios de los 80 eso empieza a descender, pero especialmente es palpable en los 90, con la caída de la cúpula de Bidart, etc., ¿no? O sea, en el 92, etc. De tal manera que la puesta en marcha de la última gran estrategia terrorista, que es la socialización del sufrimiento, pues es el canto del cisne, en realidad, ¿no? Claro, eso no se sabía en el 95, no se sabía en el 96, cuándo exactamente, y por fin iba a terminar, parecía que nunca, ¿no? Y después de tantos años iba a terminar, pero hoy sabemos que era el canto del cisne, algo tan terrible como plantear lo que va en contra de cualquier principio humanista, y en vez de intentar fomentar valores positivos, etcétera, pues todo lo contrario, no socializar el sufrimiento, nada menos. Eso está en muchas declaraciones de miembros de ETA y de la izquierda abertzale de la época, ¿no?, sobre lo cual pues también a día de hoy tendrían algo que decir y que decirnos, porque eso no implicó solo a los comandos de ETA, eso implica, bueno, pues, a una violencia incluso de tipo comunitario, ¿no?, que en forma de violencia de persecución, de kale borroka, etcétera. Habíamos puesto el ejemplo de la campaña del Lazo Azul. Ella también en su libro habla de otros, como el momento de la manifestación aquí en Vitoria, justo después del asesinato de Fernando Buesa y de su escolta, de Jorge Díez Elorza, que fue el momento seguramente de mayor nivel de división, ya no política, sino también social, ¿no? El terrorismo sabemos que es nocivo para la política, para la convivencia, lo vemos a día de hoy todavía, incluso 15 años casi después del último asesinato de ETA, pero también en ese momento por abajo, ¿no?, digamos, a nivel social incluso. Una pregunta muy concreta. Como socióloga, ¿qué crees que perdura de aquella estrategia de la socialización del sufrimiento? ¿Qué queda hoy? Antes de intentar responderte, si soy capaz, quiero rescatar un poquito porque estamos en Vitoria, hace nada se han cumplido 24 años nada menos del asesinato de Fernando Buesa. Precisamente la Fundación Fernando Buesa ha tenido aquí pues parte de su papel, ¿no?, a la hora de convocar de hacer esta presentación, ¿no? Entonces sí que en el recuerdo, no es solo ese 22 de febrero, ¿no?, es que días después, y seguramente lo recordaréis muchos de los que estáis aquí, se convocó una manifestación, la típica manifestación de duelo, ¿no?, de mostrar ese rechazo a ETA, y fue terrible lo que ocurrió en las calles de Vitoria, porque se mostró, yo creo que es la vez que de una manera más patente y más palpable he visto el efecto que puede causar, el daño, ¿no?, en esa ruptura, ¿no?, de la quiebra de la convivencia, ¿no? Porque de pronto ya no era una cuestión de estar mostrando el rechazo radical al asesinato de 2 personas. No era eso. Se generó una batalla en la que se estaba
en lugar de ese mensaje simple, limpio, se generó una contramanifestación de apoyo a Ibarretxe. Claro, estamos en un contexto político que era muy... Claro, y se derivaba también de esa propia situación, con el pacto de Lizarra, con la ruptura del pacto de Ajuria Enea, y todo eso generaba de nuevo un incremento de esa división, generando nacionalistas constitucionalistas. Ya no hay grises, no hay posibilidades de entendimiento, rompiendo primero la idea de pluralismo, y durante muchos años se estuvo sufriendo eso. Y yo creo que todavía hay coletazos de ello, pero bueno, en cualquier caso sí quería remarcar, y le presto atención también porque sinceramente, o sea, a mí como ciudadana es algo que me generó mucho impacto, porque sí que es verdad que había momentos en los que veías que había, bueno, aparte de eso, de la muerte de un representante político y de la escolta que le estaba tratando de proteger, claro, está vinculado también con eso que has comentado, ¿no?, de la socialización del sufrimiento. Es que hay que tragar ese relato, o sea, por eso cuando hoy en día se le reclama quizá a la izquierda abertzale que mire hacia allá atrás y que reconozca que esa violencia está injustificada, que no se puede justificar, quizá ni siquiera nos tengamos que remontar a esos primeros años. Vamos a ver en ese escenario claro, niegan la democracia, niegan la realidad de esa democracia, ¿no? Entonces, en esa negación de la realidad de la democracia, lo que estás haciendo es propiciar esa persecución, esa violencia de persecución del adversario político y aceptar que eso no es asumible, ¿no? Que estás en contra de mis ideas, pues te puedo perseguir y te puedo aniquilar y te puedo amedrentar y voy a obligar a que lleves escoltas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, se quería, porque era un contexto en el que estaba todo eso bulliendo, ¿no? Entonces, respecto a lo que queda hoy de esa socialización del sufrimiento, pues bueno, yo creo que por un lado queda menos de lo que debería quedar, porque creo que tendría que quedar una memoria muchísimo más sólida y muchísimo más potente respecto a lo que ocurrió. Y también he dicho antes lo de subrayar parte de la valentía, subrayar parte de lo positivo, también porque creo que esta sociedad no ha agradecido lo suficiente a toda la gente que estuvo en primera línea y que estuvo dispuesta a no renunciar en ese espacio. Se habla del canto de cisne, es que claro, efectivamente no se vivió como el canto de cisne. Yo creo que en esos años lo vivíamos diciendo, pero no se va a acabar, o sea, ETA no se va a acabar. Entonces, yo creo que en esa es importante esa mirada hacia atrás para rescatar esa memoria y para con ese rescatar esa memoria generarnos una forma social de agradecimiento respecto al sacrificio que hicieron muchos de nuestros conciudadanos, muchos. Entonces eso creo que falta. Y luego desde una perspectiva más negativa en clave de aprendizaje, pues creo que falta pues quizá un poco no lo sé, de cultura del pluralismo, ¿no? Y del respeto a la pluralidad, de cultura democrática, de entender que la convivencia no es imponer tus propios criterios ni tus propios, sino aceptar que otro puede pensar de diferente manera y que si lo va luchando por unos cauces democráticos, pues bueno, pues llegaremos a unos acuerdos, no llegaremos, pero y creo que ahí hay todavía colea pues esos efectos, no sé si directamente de ETA o otras circunstancias, pero esos efectos de cierta rigidez o cierta sospecha hacia el pluralismo, ¿no? Y hacia pues cómo se construye la convivencia, ¿no? Pero bueno, no sé si te he respondido realmente. Sí, perfectamente. Me has llevado a pensar en ello. Muy claro. Y luego una última pregunta antes de dejar antes de abrir el coloquio. Quería preguntar ya por la última fase, por el final de ETA, por la cuestión del postterrorismo, ¿no? Porque buena parte de los capítulos también se refieren a cuestiones relacionadas con el relato, con cómo mirar atrás, con la necesidad o no de una memoria inclusiva o de una memoria compartida, etcétera, ¿no? Claro, hay una cuestión que en realidad, aunque desde hoy nos parezca extraño, no estamos haciendo solo memoria en el postterrorismo. Memoria en realidad se está haciendo prácticamente desde el principio. Lo que pasa es que esa memoria, o algunas vertientes de ella, no han sido utilizadas para el bien, sino para todo lo contrario, ¿no? O sea, antes comentábamos
un determinado recuerdo de Guernica y de su bombardeo, pero bueno, ahí se podría plantear otras cuestiones. Y en estos últimos años sí que es cierto que hay una pluralidad de agentes, tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil, como desde intelectuales, como desde creadores de ficción o de arte, etcétera, empeñados en esta tarea y ya de forma sustancialmente mayor que en etapas anteriores, ¿no? Ella, Marta, en el libro habla de fenómenos literarios o de películas, por ejemplo La pelota vasca, etcétera, o Patria, que han tenido un evidente impacto en diferentes momentos, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar por cuál crees que es la mayor y mejor contribución a esta tarea necesaria de memoria en este momento, por un lado, ¿no? Y qué nos quedaría también por hacer en este sentido. ¿Con mejor contribución te refieres a una que ya esté hecha? Sí. Sí, hombre, yo creo que no sabría identificar alguno, pero para mí hay referentes, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, pues el propio, si nos remontamos a lo que hemos, con el tema que hemos iniciado este pequeño coloquio, esta pequeña charla, el libro, la novela de Adolfo García Ortega, de una tumba en el aire, pues para mí es un referente, porque además es una forma, desde una recreación de la ficción, unos hechos que fueron reales, estar construyendo un relato muy verídico, que además lo que hace, que es para mí eso está en el potencial, primero pone el foco sobre algo que sucedió y además retrata a aquellos que fueron los victimarios. Y me parece que es importante también conocer esa vertiente, ¿no? La forma en la que se cuenta esa crudeza me parece importante, ¿no? Patria tuvo y creo que tiene también su impacto. Literariamente te puede gustar más, menos, pero creo que tiene ahí y se le ha acusado de todo, que si está en Alemania, que si tal, pero en principio yo por lo menos he vivido en Guipúzcoa muchos años desde bien pequeñita y reconozco muchos de esos perfiles y sé que es ficción y sé que está ficcionando, y de hecho de eso hablo en el texto, ¿no? La diferencia cuando estás construyendo una ficción tratando de reproducir el contexto y casi como, no diré estereotipos, ¿no? Pero climas, ¿no? Paisajes. Y creo que ahí acierta Aramburu, ¿no? En la forma en la que lo cuenta. Tiene otros textos también previos, Especie de la amargura, algún otro que también es muy atinado, pero señalo lo de Patria porque tuvo ese impacto social. Yo creo que llegó en un momento oportuno en el que había casi necesidad de recibir un relato que contara, porque yo creo que hay también, yo todavía me sigo preguntando cómo fue posible, ¿no? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo pudo ocurrir esto, ¿no? Entonces me parece que, no señalo una en concreto, pero me parece que es importante que desde todos esos artilugios culturales, ¿no? Elementos culturales desde los que podemos contar la memoria, ya sea un poco ficcionando, o sea, que calen, ¿no? Y que lleguen y que ocupen un pequeño espacio de atención, ¿no? Yo veo, y se lo va a los jóvenes, pues por un lado digo, qué bien que no están viviendo ese contexto y que no lo conocen de primera mano, pero cuando en clase, son futuros sociólogos, quiero que entiendan los procesos de legitimación de la violencia, y cuando en clase salen temas de estos, notas el interés y notas a la vez también la sorpresa respecto a que no saben prácticamente nada de algo que ha ocurrido en su territorio y hace prácticamente 2 días, ¿no? Entonces, creo que la literatura, el cine, las series, los documentales, pueden contribuir también a propiciar esa forma singular, yo creo que bella también, de mirar hacia el pasado. Patria, efectivamente, fue muy, muy importante. También es un libro que tiene enemigos, ¿no? Como el propio Fernando Aramburu decía. Sí, los tiene. Luego, pero quizás, claro, la manera de Adolfo con una tumba en el aire es muy especial, es más minoritaria. Sí. Pero claro, él entrevista a todo el mundo y sí, hace un trabajo una mezcla, ¿no? De ficción y realidad. Y desde un respeto impresionante, ¿no? a las propias víctimas. Luego, no, la calidad literaria, eso ya es indiscutible, ¿no? Pero la forma en la que da vida, ¿no? A esos 3 jóvenes que tienen todo el mundo por delante, el hambre de vivir, y cómo te transmite, ¿no? esa vivencia, y que lo estás leyendo y sabes que se trunca, y todo eso me parece que es súper poderoso en clave literaria. Pero es que no es solo que esté ficcionando, es que lo potente ahí también es el hecho de que está narrando unos hechos que ocurrieron, porque esos 3 jóvenes fueron hechos de torturados, hechos desaparecer en 24 de marzo
de 1973. Entonces esa es la parte que me parece importante, ¿no? Y de contribuir a ese esfuerzo. Por eso también lo que se hace aquí desde el Centro Memorial, desde la Fundación Fernando Buesa, de contribuir a que se suele hablar a veces, de bueno, pues pasar la página del libro antes de haberlo leído. Es que no es solo pasarla antes, es que hay que escribirlo también, y por eso es importante también esa tensión entre la verdad, el testimonio, la memoria. Y ahí rescato, y queremos que habléis también, pero una de las cuestiones que has comentado, ¿no? Que tiene que ver con que hay usos también que pueden ser muy tendenciosos, ¿no? De la memoria. La memoria es importante, yo creo que vivimos, he dicho antes lo de la imaginación, pero es que nuestro hábitat natural es la memoria, son los recuerdos, pero eso también está hecho de olvidos, ¿no? Y está hecho pero a veces también esa misma memoria, cuando es una memoria colectiva, cuando está muy atravesada por emociones que no siempre son positivas, puede propiciar precisamente esas apuestas por la violencia y esa justificación y yo llamo ceguera moral a la hora de proyectar y a la hora de relatar y a la hora de verte como protagonista de una historia, ¿no? Por eso también muchas veces el victimario arrepentido, cuando mira hacia atrás, es que la pérdida de sentido respecto de aquella apuesta tan fuerte que has hecho, porque has arriesgado la vida de otros, has aniquilado la vida de otros, pero has destruido también tu propia vida. Eso es fuerte, o sea, y humanamente entiendo que tiene que ser muy duro, pero a la vez creo que es un recorrido que tienen que hacer, ¿no? Muy bien, pues hemos ido saltando a través de varias décadas y simplemente poniendo algún ejemplo muy concreto, ¿no? de episodios que marcaron los 70, los 80, etcétera, así hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Y las cuestiones del postterrorismo y de la memoria que más nos afectan ahora. Yo os invito a intervenir, a preguntar lo que queráis a Marta y, en fin, es vuestro turno. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Marta, por el magnífico rato aprendiendo cosas que nos has deparado en esta tarde tan agradable ahí fuera, ¿no? Yo quería plantearte dos cuestiones, una referida a la primera parte de lo que habéis tratado Raúl y tú, y otra más hacia el final. La primera tiene que ver con algo que yo creo que deberíamos valorar también, que es lo siguiente. Decía Raúl al principio que nadie es perfecto y que no eres historiadora, y que entonces lo que nos ofreces es un relato sociológico y un análisis desde el método sociológico, ¿no? Y Raúl apuntaba algo que es muy propio del método historiográfico, que es, no voy a valorar la foto fija del hecho, por ejemplo, pues del asesinato de tu tío y de sus dos compañeros, sino que me interesa eso para reconstruir un proceso histórico. Y por lo tanto, con método historiográfico lo que hago es mirar una fotografía que tiene una profundidad de campo muy grande y puedo ir reconstruyendo diferentes planos y obtener después el resultado, lo que llamamos los historiadores, yo sí soy historiador, proceso histórico, ¿no? Y ahí entraría, yo creo que la conclusión que apuntaba Raúl, de no hubo una ETA buena, ¿no? No hubo una ETA buena, porque es posible reconstruir un proceso histórico en el que mostramos esto. A lo que voy es a lo siguiente. Habría que valorar hasta qué punto es significativo el hecho de que ETA, que normalmente reivindicaba sus atentados y salían, bueno, al principio encapuchados, leyendo un comunicado y demás, luego ya simplemente enviando a Leguín una nota y demás, pero diciendo hemos sido nosotros y porque eran unos perros españoles y ya está. Sin embargo, hay casos como el de tu tío y como el de Pertur, por ejemplo, ¿no?, en los que echa capas y capas y capas y capas de tierra para que no exista ningún tipo de memoria. Es decir, invalida el método historiográfico porque invalida la fuente y solamente queda la posibilidad de hacer lo que hace la novela de Una tumba en el aire, que es narrarlo desde una técnica distinta, que es la ficción, ¿no? Entonces yo me gustaría valorar hasta qué punto es importante el hecho de que el terrorismo, que normalmente, bueno, busca la significación y por lo tanto dicen, he sido yo, hay casos en los que no dice he sido yo, porque esos casos son muy peculiares, ¿no? Y en esos casos no puedes decir he sido yo, y entonces se trata de tapar y de borrar la memoria, aquí no ha pasado nada, ¿no? La otra cuestión que no tiene nada que ver, y hablo como fuente, aquí Marta, cuando tú decías que en torno a la manifestación de Buesa, la manifestación por el asesinato de Buesa es realmente un punto relevante ahí, ¿no? Es quizá donde mejor se visualiza
esa división de la sociedad vasca. Como fuente te digo, es decir, como participante en esa manifestación, yo te diría que sí y que fue adrede. Lo hicimos a propósito. Es decir, quienes allí decidimos no ir con una pancarta ya en la que pusiera necesitamos la paz o cosas parecidas, o simplemente ni siquiera ETA, no, sino con algo mucho más fuerte, ¿no? Es decir, unos escobones indicando vamos a barrer esto, en los que ponía viva la Constitución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, eso, yo creo que ahí hay un cambio en el sentido de ya no nos sirve el gesto. Ahora lo que nos sirve es, por nuestra parte, la acción, una acción obviamente que no implica la violencia, pero sí una acción muy decidida, ¿no? Sí queremos rebelarnos, por decirlo así, ¿no? Sí queremos mostrar nuestra rebeldía frente a esto, porque ya no nos vamos a callar. No sé si os acordáis de una campaña que hubo previa de unas tarjetitas, yo no sé si tenéis alguna aquí. Joder, lo que pasa es que soy muy desordenado, la mía no sé qué estará, pero había unas postales que salieron en torno al lazo azul que ponía simplemente ya no me callo. Yo la tuve mucho tiempo puesta en la puerta del despacho, ¿no? Ese tipo de fenómeno más en el sentido de no es un gesto, es algo más que eso, es hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y nosotros ya no vamos a consentir que esto siga pasando. Bueno, seguirá pasando porque efectivamente no sabemos cuándo se va a terminar, pero no vamos simplemente a estar en silencio, ¿no? Por decirlo. Bueno, oye, muchísimas gracias. Lo primero, me ha gustado también esa imagen, ¿no? Respecto a que el historiador no coge una foto fija, sino que hace un relato, porque precisamente yo a mis estudiantes de sociología les vengo a decir prácticamente lo mismo. O sea, igual es otra metodología la que utilizamos, pero realmente una foto fija no dice nada si no la ponemos yo. O sea, al final son fotos en movimiento y solo vas a entender un proceso social si lo ensartas en una dinámica. Les digo, son dinámicas sociales. Entonces me ha gustado ese juego, ¿no? Respecto a una foto. Yo, la verdad es que la forma en la que me acerco a la explicación, al tratar de comprender esos fenómenos de la violencia, busco siempre esa vertiente, y no como historiadora, porque no soy historiadora y tampoco tengo las destrezas del historiador, ¿no? En cualquier caso, al margen de eso, claro, yo creo que siempre he pensado que la estrategia de ETA a la hora de silenciar ese tipo de crímenes tenía que ver precisamente con el riesgo potencial de que ese reconocimiento manchara un poquito esa imagen impoluta, ¿no? En esos años fue un error. Si hubiesen sido realmente policías, ¿lo habrían reivindicado? Sospecho que sí. No habrían, bueno, ya hicieron desaparecer también a dos policías. Pero quiero decir que en ese, claro, lo llamativo de este caso es que cuando, mucho tiempo después, con una ETA que ya no existe, cuando da su último y reconoce la cafetería Rolando, no reconocen este crimen. Y lo poco que sea, lo has mencionado tú antes, Raúl, no fue ETA, fueron unos miembros de ETA. Eso es muy sangrante y tiene que ver con ese esfuerzo. A mí me recuerda un poquito a aquello que decía Himmler respecto al exterminio, diciendo, esto es una historia que jamás debe ser contada. Tenemos que vencer, y en esa victoria nos ha tocado este episodio histórico, nos tenemos que manchar las manos de sangre, pero no vamos a relatarle esto a nuestros hijos porque es vergonzoso. Entonces yo creo que a mí me viene ese símil, porque me viene la imagen de, es tan vergonzoso este crimen cuando nos estamos arrogando, ¿no? La idea de adalides de la libertad, representantes del pueblo vasco, todos los asesinatos son inhumanos, pero en este caso se añadía el hecho de que eran 3 jóvenes trabajadores que no conocían nada de este tipo de, que no tenían ningún protagonismo, porque claro, y también de fondo está el hecho de que sí se sentían legitimados para matar policías, para matar a la Guardia Civil. O sea, está eso de fondo también, que ya tú mismo también lo has dicho, que eso también habría que... El Melitón Manzanas me enorgullezco de ello, ¿no? Porque era un torturador, porque Carrero Blanco también, porque hemos conseguido zanjar, ¿no? Ya no hay, el régimen ya no va a seguir, es una victoria nuestra. Y hay cierto orgullo, ¿no? En este caso es muy difícil sacar el orgullo. Yo creo que hubo ahí, por lo menos así lo relata muy bien también, el hecho de silenciar de esto, cuanto menos se sepa mejor, ¿no? Entonces yo por eso sí que vivo como una victoria
el acto que se hizo aquí hace casi un año y el libro de Adolfo y el hecho de estar advirtiendo en los últimos años que se ha rescatado la memoria de eso que ha ocurrido. Ahora ya no puede pasar que tú busques, claro, además haces una búsqueda en internet y automáticamente te aparece ese crimen. Entonces, desde esa perspectiva, quizá no hay un relato histórico, es muy difícil buscar, el sumario es terrible porque no se investigó, es que no se investigó nada. Entonces, en el libro que el propio Florencio, ¿no?, el de Sin Justicia, aparece también la cantidad de casos que están sin resolver y que no se han investigado. Entonces, me parece una victoria el hecho de que se ha incorporado a la historia y se ha incorporado aunque sea en esa clave, ¿no?, de memoria y en este caso una clave desde la ficción, ¿no? Y luego, la otra era... hemos hablado... Bueno, no, pues te lo agradezco, ¿no? Y te lo agradezco porque realmente es que creo que ahí lo que se da muestra es que es otra de las cosas que se visualizaban en el enconamiento, ¿no? Y para mí, algo que yo sí lo percibo como pérdida, el hecho de que, no me refiero al escenificar, ni al mostrar ese rechazo a ETA, me refiero a la división entre constitucionalistas, nacionalistas, o sea, ese tipo de ruptura que parecía que si no eras nacionalista, o sea, si eras nacionalista, eras un etarra, eso a mí me parecía una pérdida en términos de... Pero también es verdad que en ese contexto estamos hablando de que con esa socialización del sufrimiento se estaba persiguiendo a los políticos del Partido Popular, a los políticos del Partido Socialista, se estaba asesinando y sin embargo ese nacionalismo moderado, nacionalismo democrático, estaba pactando con la izquierda abertzale que no condenaba. Entonces eso entiendo pero a la vez el visualizar esa y además lo veo también desde imágenes, ¿no? de hoy. No hablo tanto de la pancarta de la Constitución, sino con las fotos de Ibarretxe y de esa gestualización, ¿no? de casi como si fuese ya este es el momento, ¿no? Este es el momento, pero ¿qué momento si tienes dos cuerpos calientes que acaban de ser asesinados por defender unas ideas distintas a las tuyas por vías democráticas? Entonces, yo por eso lo visualizo y por eso lo muestro en esa clave, aunque entiendo, oye, es verdad que bueno, en su día, pues Basta Ya, por ejemplo, la plataforma Basta Ya, a mí el basta me chocaba, digo, basta y hasta ahora. O sea, quiero decir, y tiene esa significación y se cargó de esa fuerza, ¿no? De hasta ahora igual hemos estado, basta ya, antes también bastaba, aunque no estoy haciendo una crítica, pero quiero decir, o mismo también todo lo que nace a raíz de todas las movilizaciones que nacen a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Ahí acaba habiendo una deriva también a la hora incluso de homogeneizar la voz de las víctimas y la voz del sujeto víctima, que yo creo que es peligrosa y que es igual, simplificadora del debate público y de ese espacio público. Pero bueno, gracias por el testimonio de primera mano. Yo lo viví en Pamplona, yo estaba en Pamplona, no pude venir a la manifestación hoy, yo lo vi a través de los medios y de mi hermana, de mi familia, que sí que estuvieron aquí, pero recuerdo, y eso... me fui a la Plaza del Castillo, que había también allí una manifestación, y yo creo que desde el balcón del casino, un político, no recuerdo quién, saludó en euskera y la gente empezó a silbar. O sea, quiero decir que ahí... Sí, y todo eso todavía lo arrastramos. Yo creo que es verdad os decía Bernarda Chaga en el documental de la pelota vasca, decía, bueno, cuando ETA desaparezca, los vascos vamos a andar 2 palmos por encima, o sea, no vamos a pisar tierra del peso que nos vamos a quitar de encima, vamos a levitar, ¿no? Y realmente, si miras, yo incluso recopilando esos textos, decía, qué diferente es la sensación, ¿no? A la hora de reflexionar sobre ese pasado, sobre ese contexto, con una ETA que no está matando, o con una ETA que estaba matando. Cuando estás escribiendo y estás con esa... Porque muchas veces todavía te duele, o sea, porque te estás acordando y sigue doliendo. Pero sabes que no, que ahora mismo no hay nadie secuestrado, que no hay nadie que tenga que ir con escoltas porque está amenazado por ser de determinado partido. Todo eso lo hemos ganado y por eso es importante. Pues seguramente. Sí, y sin embargo sí que se escribían también muchas novelas ensalzando ¿no? Que también eso pues tiene esa vertiente, ¿no? del riesgo de me creo determinado relato del héroe, ¿no? y de la mitificación de la violencia, ¿no? Es un poquito... Gracias. Más preguntas.
Hay ese episodio antes que comentaba Marta, el de la pelota vasca, que, bueno, Marta en el libro pisa varios charcos, entre ellos este. Claro, yo creo que es muy interesante y estoy de acuerdo con ella cuando plantea que al margen de la opinión que nos pueda generar la película, ciertas reacciones censoras que se generaron en ese momento fueron contraproducentes y desde luego no alimentan un debate público sano. Sí, buenas tardes. Se ha dicho que se ganó a ETA, que cuando derrotamos a ETA, yo creo que si aquí hubiese público, que igual lo hay, no creo, de Bildu, se me haría de risa con perdón. Es decir, hubo episodios, como se han comentado aquí, la manifestación contra el asesinato de Buesa, a raíz del asesinato de Buesa, a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco, hubo un gobierno de Patxi López, en el gobierno vasco, y nos encontramos en la situación actual, en la que la goleada que vamos a recibir los constitucionalistas, si es que existen o existimos, va a ser de campeonato. Entonces, yo no sé hasta qué punto y por qué, y si vale la expresión, se jodió la unidad antiterrorista. ¿Y por qué se rompió? Lo mismo que por qué se rompió la unidad constitucionalista en Cataluña, que es otra cosa que no nos afecta tanto. Es decir, la verdad es que la situación es terrorífica y todo ello yo creo que tiene un hilo conductor que es la enseñanza. La enseñanza primaria, la enseñanza infantil, bueno, la primaria, la secundaria, que ha sido colonizada por Herri Batasuna o por Bildu o como se llame, ante la omisión del nacionalismo moderado, omisión inveterada en todos esos, como siempre, y nos encontramos en una situación actual que es para salir corriendo, porque ETA ahora no mata, pero el miedo sigue existiendo en la sociedad y basta con que se hable simplemente de fútbol, que cuando termino, es decir, ya la gente no se atreve ni a hablar de fútbol en muchos sitios, porque le identifican, cosa que también pasaba antes, y en otros aspectos más secundarios. Es decir, yo la verdad es que no veo que la situación haya mejorado. Perdón que sea tan pesimista. Pero... No, gracias. Yo estoy convencida de que derrotamos a ETA y sí creo que estamos en un contexto, hay crispación, pero eso es una crispación política con muchos, hay otro tipo de elementos que están también ahí funcionando en otros muchos tipos de cuestiones, no solo la que tiene que ver con el conflicto vasco o con ETA o con Bildu, pero noto en mi día a día, en mi vida cotidiana, una diferencia enorme respecto a cuando ETA mataba y cuando ETA existía. Lo que no quita para que efectivamente creo que sí debamos seguir exigiendo a Bildu. Me extrañaría que Bildu leyera, que alguien de Bildu leyera este libro o escuchara este tipo de testimonios o de reflexiones, pero sí que creo que hay que, o que es lo que se está haciendo en cierta medida, exigir ese recorrido autocrítico, que no lo está haciendo, que no lo ha hecho. Pero sí que pienso que hay... que el escenario es distinto y que el contexto es distinto y que si seguimos agarrándonos a la referencia de ETA, creo que estamos perdiendo la oportunidad de que ETA deje de ser protagonista de nuestro espacio público, de nuestro espacio político, de nuestro espacio democrático, subrayando la necesidad de la memoria, subrayando, como bien ha dicho, la necesidad del aprendizaje, la necesidad de que las nuevas generaciones, los jóvenes, sepan que esto ocurrió y sepan los riesgos de determinadas apuestas identitarias. Eso yo no creo que haya que hacer una relación directa, es mi opinión particular, una relación directa entre independentismo y violencia. Yo no soy independentista, pero sí quiero que alguien que sea independentista y por los cauces democráticos pueda defender esa posición. Por eso el hecho de que ETA ya no exista me parece que es importante y me parece que es necesario a la hora de enseñar. Por eso cuando se habla de
¿Por qué se perdió la unidad de los constitucionalistas o por qué se perdió la unidad? Yo creo que el pacto de Lizarra hizo muchísimo daño, no era lo mismo el pacto de Ajuria Enea que el pacto de Lizarra, pero ya no estamos en los, o yo por lo menos no lo veo así, ya como yo no hablo ya como estudiosa de este fenómeno, sino como ciudadana. Creo que no estamos en ese escenario y creo que esa polarización o esa división de la sociedad entre constitucionalistas y nacionalistas creo que empobrece, que le da un protagonismo excesivo, que ya lo tuvo durante décadas, porque mataba, porque amedrentaban, porque asesinaban, porque generaban miedo. No sigamos cuando ya hace, pues desde 2011, ¿no? Desde el 20 de octubre de 2011 que ya dijeron que, bueno, tardaron aún hasta el 18, es decir, que ya está, que desaparecían del todo. No sigamos, es mi perspectiva, dándoles ese protagonismo. A mí me duele ver cómo se le da ese protagonismo, porque quiero que formen parte de la memoria de ese pasado, de eso que ocurrió, atendiendo a que efectivamente la memoria no queda estancada, que el pasado late en el presente, construye proyectos, o sea, todo eso no hay que olvidarlo, pero en el día a día de nuestras tensiones políticas, de la forma de armar política, de tomar decisiones respecto a las cosas que nos afectan como ciudadanos, creo que hay que hacer el esfuerzo por restarle protagonismo, pero insisto, es una opinión particular mía que obviamente puede no ser compartida. De ahí lo de la pluralidad también. Cuando os vengáis abajo o cuando estéis pesimistas, ¿sabéis lo que podéis hacer? Leer los libros de entrevistas a etarras, porque si hay alguien que tiene sentimiento de derrota son ellos. A ver, estoy hablando sobre todo en términos de derrota operativa, etcétera, pero piensen, joder, ¿qué conseguimos? Y es para esto, ¿no? Para esto. Pero sí, además, joder, poner en cuestión, ¿no? La derrota de ETA también es una forma de quitar relevancia, y siquiera indirectamente, a la labor policial, que también ha sido imprescindible, ¿no? en todo esto. Lo que pasa es que también te comprendo y es verdad que una historia tan sucia como esta no tiene un buen final, no puede tenerlo, ¿no? Es verdad que hay formas y formas, pero esto tampoco ha sido Irlanda del Norte, vamos, no ha habido una amnistía, no han salido en 2 años todos de la cárcel. Bueno, ahí se podría hablar mucho más, ¿no? Pero bueno. Hola, buenas noches. Hablando un poco de memorias y olvidos, y aprovechando que eres guipuzcoana. Bueno, soy del norte, soy gallega, guipuzcoana, Navarra. No tengo países. Vives y trabajas en Navarra y sí, eres socióloga. Sí. Quería preguntarte si no tienes la impresión de que en Navarra, que parte de unas circunstancias un poco diferentes, donde la intensidad de la violencia terrorista fue menor, sin embargo parece que hay una especie de mayor pulsión por el olvido casi que en Euskadi. No sé si políticamente o socialmente, quizá más políticamente. ¿Tienes esa impresión? Pues discrepo totalmente, pero quizá también es por mis propias vivencias y los ámbitos en los que me muevo. Yo creo que ahí, estoy hablando en particular de, hay una dirección general ahora mismo con el nuevo gobierno, se llama de Memoria y Convivencia. Se ha trabajado con un plan de convivencia que recoge aspectos que tienen que ver con el cuidado de esa memoria, no ya una memoria inclusiva, sino una memoria que identifique realmente víctimas, victimarios y que cuente ese relato y que se haga cargo también. O sea, ahí yo veo ejercicios institucionales muy serios a la hora de abordar ese pasado. Es verdad que la experiencia quizás es distinta, pero en términos de violencia de persecución claro, igual no tiene el mismo número de muertos, pero si vas al norte de Navarra, en ese estudio que hicimos, ves que las vivencias son en el propio Pamplona, las vivencias de esa violencia de persecución son muy evidentes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí yo creo que lo que hay es un esfuerzo, si estamos hablando en clave política, un esfuerzo por fomentar la convivencia, una convivencia democrática y una convivencia que apuesta por ese pluralismo, ¿no? Y un esfuerzo, yo sí lo he percibido, y lo he visto casi directamente, ¿no? Por cuidar desde las instituciones la memoria de ese pasado. Es la única comunidad que haya incorporado como obligatorio en el currículo de la ESO unidades didácticas sobre el terrorismo. Eso me parece que ya dice bastante respecto a esa apuesta, ¿no? por cuidar esa memoria y por conocer ese pasado.
encargaron que yo participe en esa encuesta que has comentado, una encuesta sobre el conocimiento del terrorismo de los jóvenes, de los estudiantes de la ESO en Navarra. O sea, quiero decir que sí que hay esos esfuerzos institucionales en el País Vasco, también se están haciendo, pero en Navarra, por eso digo lo de discrepo amablemente, pero discrepo, sí. Supongo que se refiere un poco a la traducción como enrocamiento de si en la medida en que tú no condenes taxativamente esto y no digas, pero han firmado, o sea, Bildu en Navarra. Sí, no, yo creo que socialmente, a ver, yo creo que hay un poco, pero creo que quizá pasa también en Euskadi. Hay cierto deslizamiento hacia el olvido social, ¿no? Una sociedad cuando ha vivido un pasado traumático también tiende un poquito a olvidar, ¿no? Y que no nos estén de continuo recordando aquello que... Por eso sí que me parece importante ese papel de las instituciones, ¿eh? Y me parece importante esa irrupción, ¿no? en el aula, o esos esfuerzos, ¿no? Hay también un programa escolar, ¿no? De víctimas educadoras que se llevan a víctimas a las aulas, que tienen un potencial enorme como deslegitimador de la violencia, ¿no? Entonces, ese tipo de esfuerzos me parecen importantes en una sociedad que puede tener la tentación de ese olvido que señalaba antes, ¿no? De, bueno, vamos a pasar un poquito, que esto es delicado, yo no sé dónde estaba aquel que... Pero yo, ya no como socióloga, como ciudadana, sí percibo igual también depende en qué ambientes te muevas, ¿no? Pero sí que hay esa apuesta, ¿no? por la convivencia, y porque ETA no nos gane también cuando ya está muerta, que no nos gane el espacio público, ¿no? Y el espacio del debate y el espacio de las decisiones que nos afectan como ciudadanos en nuestro día a día, ¿no? Las cosas. Ahí, por dar un dato, también en línea optimista, aunque comparto ciertos elementos negativos también, que no somos ciegos, pero aquí les pasamos un formulario a los chicos que vienen en visitas educativas, que lo rellenen antes de venir, y el 90 y tantos % de ellos nos dicen que este tema se debe trabajar en clase. O sea, ellos tienen interés, ¿no? Sí. Cuestión aparte es cómo se aborde por parte de su profesorado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, de partida, los jóvenes que no lo han vivido directamente quieren saber. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Y por qué? Porque no se les ha explicado en clase. Sí, claro. Ni se les va a explicar. Es que yo no sé en qué sociedad vivimos. Ni en casa, efectivamente. Conocemos la escuela vasca, cómo está. Es increíble. Es que, claro que quieren saber, pero si no se les va a enseñar. Bueno, yo en el texto abordo también un poquito todas esas polémicas, pues con el propio programa Ereñegun, ¿no? del gobierno vasco, porque había también ahí, pues, las polémicas que se suscitaron tenía que ver con cierto sesgo también, ¿no? a la hora de incorporar ese aprendizaje, ¿no? Entonces ahí es verdad que en el caso del País Vasco incluso hay un plus en términos de esfuerzo a la hora de cómo cuentas o sea, la batalla por el relato, claro, quiero decir que ahí eso también le presto atención, pero en el caso de Navarra no he identificado ese tipo de tensiones en el espacio público a la hora de contar lo que pasó, ¿no? Y hacer ese esfuerzo, pero bueno, tampoco tengo claro, no sé hasta qué punto nuestros estudiantes cuando estudian historia, o no sé si en valores, o supongo que en historia, que saben de la dictadura, que saben de la guerra civil, que saben de... O sea, quiero decir, también la forma en la que integramos ese conocimiento en nuestra... Yo no me recuerdo como adolescente si estaba interesada pues igual en el relato familiar o en tal, pues sí, pero en estudiarme en el libro que me iba a entrar en el examen, no lo sé. Es una frivolidad lo que estoy comentando, pero es verdad que también hay que contar, ¿no? Con esa forma en la que nuestros estudiantes pueden estar recibiendo un contenido de una asignatura, ¿no? Por eso también son importantes esos dos esfuerzos, que no tienen que ver solo con el aula, ¿no? Y tiene que ver con el espacio cotidiano,
y con impedir la escenificación en el espacio que utilizas de loas a ETA, y de que ya no hay homenajes o no se sabe que haya, por lo menos. Que lo sabía hace bien poco, ¿eh? Muy bien. ¿Hay alguna cuestión más? ¿Me pregunta? ¿Quieres decir algo para terminar? Pues agradecer muchísimo la paciencia, el haber estado aquí tanto tiempo en un jueves. Que bueno, aquí es verdad que estamos calentitos y nada, muchísimas gracias, y gracias también por las intervenciones y por haber propiciado pues este intercambio, ¿no?, de opiniones y de planteamientos. Y compraos el libro. Gracias.